Bueno. Bueno, buenos días. Nosotros buenos días y Catalina buenas noches a las personas que nos vean y se conecten. Aquí estamos desde el CAI haciendo este live porque Catalina va a venir a hacer un módulo de la formación de teatro terapéutico y además va a hacer otro módulo de un pecado y placer que la verdad, aparte de que Catalina es muy buena, yo tomé ese módulo y sí, me di cuenta de muchas cosas, me sirvió de muchísimo, entonces yo quiero que Catalina nos platique de no exactamente del módulo, sino de ella, de cómo le hace, de lo que hace el teatro en la vida de los demás o de cómo lo utiliza. Entonces, tenemos este live que se llama Cuando la vida te llama. A ver, dímelo. Cuando la vida, ¿qué? Mira, ya se quedó callada Catalina, ya se le olvidó el nombre. Nos tiene que... No. Cuando la vida te llama a otra dirección. Eso, cuando la vida te llama a otra dirección. Y voy a leer el currículum de Catalina y ella, aparte se presenta sola, ya la gente la conoce y es maestra del SAT aquí en México, tiene una compañía de teatro, es maestra del CAE ya muchas veces, la verdad es muy buena. Entonces, les digo, con estudios de música, con el teatro popular y con la danza, cuenta con estudios de danza en Martha Graham's School, Merce Cunningham y teatro en HB Studio, actriz de la compañía Off-Broadway, repertorio español docente durante 14 años en el estudio Juan Carlos Corazza, actriz en películas y series de televisión en España y Estados Unidos, formada en terapia Gestalt, impartiendo cursos en varias de sus escuelas a nivel estatal e internacional, creadora de teatro para interesados, directora de teatro para la Concordia, colabora con el Centro del Actor, actualmente directora de escena con La Extraña Compañía, discípula de Claudio Naranjo y colaboradora del programa SANT en distintos países. Todo eso, ¿verdad, Catalina? Parecería que sí, pero como la vida cambia, también hay cosas que van a cambiar. Claro. Pero bueno, yo quiero que me digas primero, qué quiere decir que la vida te llame en otra dirección, como que estás tratando de decirnos desde ahí. Y luego como de ti, de tu teatro, de el módulo que vas a dar, de todo. Bueno, cuando digo que la vida te llama en otra dirección, lo relaciono también con el tema del pecado y del placer, porque así como nuestra estructura caracterial está hecha de patrones infantiles, también hay todos unos puntos en los cuales hemos sido educados, que cuando uno empieza a sentir la fuerza de poder elegir por sí mismo, empieza a replantearse puntos como los que se puede plantear acerca del pecado y del placer. Pecado no existía, esta palabra la inventó la religión cristiana. Antes se concebía como error, como no acertar, pero pecado con toda la connotación que lleva de un peso, una mochila de responsabilidad pecaminosa, de que te has portado mal y con una culpa de cómo sacarte esa mochila de pecado de encima, pues ya uno está educado no tanto al placer de vivir, sino de sobrevivir. Y con la vergüenza, ¿no? Con la vergüenza de haber pecado, ¿no? Claro, pues yo creo que otra cosa, como dice Claudio, ya desde un principio la genética, porque en el paraíso terrenal estaba un hombre y una mujer, Adán y Eva, que según dicen la religión, pecaron porque hubo una atracción normal entre un hombre y una mujer en un paraíso terrenal, y el hecho de que se juntaran, eso concibió que todos los hijos de la religión cristiana nacemos satanizados ya, pecadores. Entonces,
uno puede haber aprendido eso desde pequeño porque hay una cultura generalizada, porque hay una religión que manda mucho, porque hay unas instituciones que mandan mucho. Y cuando hablamos de religión no estamos hablando de Jesucristo, que Jesucristo fue un revolucionario en su tiempo. Estamos hablando de la institución, no estamos hablando de la figura de Jesucristo. Esto es importante de aclarar. Pero satanizando la genética, entonces todo lo que tiene que ver con el placer ya por sí viene con una mancha negra que aprender a salirte del camino de asociar el sexo con el pecado es toda una aventura y a cada uno le toca vivirla como de la mejor manera y sin que haya mucho lugar para contrarrestarlo o debatirlo. Por eso creo que los talleres, los encuentros sirven como para pensar en común, crear en común, renovar en común herencias culturales, religiosas, que han ido restringiendo el campo de apreciar la vida y de aprender a vivirla con placer, ¿no? ¿Por qué, Catalina? Fíjate, justo en la mañana estaba platicando con Fernando, no sé por qué, casualmente de eso. ¿Por qué exactamente el sexo es lo que está satanizado? O sea, por qué? ¿Por qué eso y no? Porque hay un énfasis en general en la religión católica y en otras también, ¿o no? No, desde que hay un Dios teísta, en las religiones teístas, ahí siempre está el Dios con el dedo que te dice lo que está bien y lo que está mal. La religión se impone para que la condición de animal sea descartada de nuestro panorama. Si no hubiera la religión que hace y que dice que el instinto animal no corresponde al ser humano, entonces eso de alguna manera, y estoy pensando en voz alta, no es que tenga ninguna cátedra, estoy pensando en voz alta diciendo, claro, la religión hace con el sexo lo que le conviene, que es monopolizar el tema. Entonces la religión decide de quién es el cuerpo, y el cuerpo no es de la mujer, para empezar. Y el cuerpo tampoco puede ser del hombre, tiene que ser de alguien supremo que pueda regir ante la animalidad humana, porque el instinto parece que hay que domarlo, parece que hay que adoctrinarlo, porque si es el instinto, a lo mejor el instinto puede mover a la gente, y ahí a lo mejor la religión, ¿cómo para eso? Tiene que haber un demonio, y el demonio es la naturaleza. Tiene que haber un demonio, el mal, y el mal es el cerebro animal, es el cerebro reptiliano, es el que nace, donde nace lo espontáneo, donde nace el saber estar sin tener que decidir lo que va a ocurrir. Es el que da permiso a que haya la atracción de vida y muerte. Entonces, la religión se crea para que haya alguien que tenga la culpa de que eso pueda ocurrir, y en este caso es la animalidad. Por eso se habla de satanizar la genética. Ya. Sí. Es que yo decía, ¿por qué justo, mira, lo sé, lo siento, lo vivo, lo tengo en mí, ¿no? Pero la represión y todos los tabús y todo eso, pero justo en la mañana pensaba, ¿por qué exactamente contra el sexo, así como esta cosa tan tremenda, ¿no? Y como que no acababa de saber exactamente por qué. Pero sí, Bueno, claro. Nietzsche habla mucho de eso, ¿no? De cómo se aplastó el instinto animal para que pudiera regir un Dios que lo controla todo. Entonces,
Por eso él proclama que Dios ha muerto cuando la naturaleza ha sido tan estropeada, maltratada, pormenorizada, el hombre ha sido poco amigo de su ser animal, de su instinto, de su espontaneidad, de su concebir. Como los niños, ¿no? Los niños entran en un lugar donde todo es posible y no hay tanto concepto, no hay tanta mochila de lo que es bueno y de lo que es malo, y tienen esa vida que pueden jugar a la vida y a la muerte sin tanto miedo a que eso castre el sentido de vida, ¿no? El sentido de vivencia. Pueden jugar, ahora me muero, ahora renazco, ahora no. Pero todo eso hay que conceptualizarlo, porque tiene que haber alguien superior que lo pueda controlar. El animal ha de ser domado, no puede rugir. Y así es, ¿eh? Nosotros nos convertimos como en dioses de los niños, ¿no? Porque estamos todo el tiempo como reprimiendo y diciendo esto está mal, esto está bien, esto... Los adultos, ¿no? La educación es muy represora, ¿no? La educación, la religión, la cultura, porque la cultura también no es un momento donde uno pueda expresar libremente, porque está muy monopolizada por el mercado. Entonces hay que vender. Este señor que murió, el director Peter Brook, fue de los afortunados que pudo crear su propia compañía de teatro, su propio teatro, y puede que recibiera ayudas, pero no vivía de eso. Entonces las compañías, que son muy pocas las que pueden estar viviendo per se por sus creaciones, tienen que vivir de las instituciones del Estado. Entonces, si hay institución del Estado, no vas a morder de la mano que te da de comer, con lo cual hay que portarse bien, así que el teatro tampoco te inspira a salir de esos parámetros del pecado y del placer. Sí, sí, así es. Pero cuando tú hablas de, a ver, es que yo te desvié, ¿no? Un poco que con la pregunta de que por qué exactamente el sexo y sí, claro, tiene que ver con domar el animal y el instinto y esta parte que hay que como que controlar totalmente. Y claro, la parte sexual es muy instintiva y muy, pues sí, muy animal, ¿no? Y entonces hay que estarlo todo el tiempo. Bueno, pero entonces, cuando tú estás en tu taller, cuando tú das de pecado y placer, como, ¿por qué decías que lo ligas con eso de que la vida te llama hacia otro lado? ¿Cómo lo ligas? Pues eso, que uno empieza a ser educado en colegios en donde a lo mejor hoy en día eso del pecado original ya no tiene sentido, pero sí todavía, fíjate, todavía está el Tribunal Supremo decidiendo por el cuerpo de la mujer, de si puede ser o no puede ser. Entonces, llega un punto que uno dice, jo, todo lo que tiene que ver con el placer, como ha sido demonizado, todo lo que es el instinto, entonces, ¿cómo salgo yo de ahí? ¿Cómo me lo paso bien sin cometer ningún pecado? Y cómo todo se remite a que el placer es el sexo, en lugar de que el placer es vivir, es saber vivir, es saber atreverte, es salir de la manada, es salir a buscar tu propio motor o tu propia manera de entender y vivir la vida, ¿no? Como esa libertad se sofoca porque primero tienes que aprender a descubrir qué es eso de sentir placer. Sentir placer cuando si fuéramos educados en que la vida ya es placentera y que la vida incluye vivir y morir, si estuviéramos educados en todo eso, tal vez todo eso de reducir el placer al sexo cambiaría y estaríamos
viviendo, tal vez recuperaríamos la idea de paraíso, pero cada vez el paraíso está más quemado, más demonizado. Entonces, cuando yo digo eso es, uno va buscando su camino y buscando su camino la vida le dice, oye, ¿y si te plantearas eso del sexo y, después de haber hecho tus primeros pasos? ¿Y cómo podemos entender eso del placer? ¿Qué es eso de abrazarse, besarse, jugar, dejarse estar? Todo esto hay que cambiar el propósito de que sea para un mal, sino que es para un bien, ¿no? Cuando nosotros estamos bien y estamos en grupo, nos gusta estar reposando uno con otro. El contacto tan fuerte, ¿no? Que vincula tanto. Hombre, si el contacto fuera lícito, ¿te imaginas en qué mundo estaríamos? Entonces uno de mayor va diciendo, jo, pero ¿por qué es tan pecaminoso darse placer? ¿Por qué tengo que salir yo de ese embrollo que se ha construido a lo largo de la historia, donde todo tiene que ser violencia, como en la mitología? ¿Por qué tengo que estar yo cargando con eso si lo que yo quiero es aprender a vivir mejor? ¿No? Y empieza a haber ahora también más libertad de que el sexo no tiene que ir junto con solo una manera de vivir el sexo, se empieza a abrir las puertas a que pueda haber otras sexualidades, ¿no? Y todo eso yo creo que ahora está en un momento muy de ebullición y por eso a lo mejor puede haber un poco de mejunje, que lo hay, al menos yo no termino de entender todas las posibilidades, pero es un avanzar en común, es un pensar en común en cómo volver a disfrutar, qué es eso de la sexualidad, qué es eso de los géneros, qué es eso de pasarlo, de qué está hecho, porque antes era el hacer el amor era para procrear, eso ya se quedó atrás. Entonces ahora sí que es un buen momento como para volver a pensar qué es eso de la sexualidad, cómo se puede vivir la sexualidad, cuántas maneras de gozar puede tener uno en sí. Bueno, pues yo creo que este es una muestra de que la vida te está llevando hacia otro lugar, porque ya dejas atrás principios que se quedaron obsoletos. Sí, ya. Sí, 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 sí. Salirte, como dices tú, atreverte a salir de la manada. A mí se me hace a veces tan difícil porque no está tan introyectado y estructurado en mi, o sea, ¿cómo te diré? De la forma evidente que digo, bueno, esto sí quiero, esto no quiero, como de lo evidente, de lo grueso, pero de lo sutil que esto tengo como totalmente introyectado y así luego me doy cuenta y digo, no, esto ni es mío, ni me interesa, pero está ahí, ¿no? Como estar todo el tiempo tratando pues de pensar, de por lo menos saber si quieres o no quieres lo que sea. Es difícil. Claro, es difícil, claro que es difícil. Te quería comentar a raíz de lo que dices, pero se me fue. No sé dónde se fue. ¿Dónde se fue? Eso por querer avanzarlo. No sé, a ver, dime, ¿qué me dijiste? ¿Por Te dónde digo, ibas? bueno, yo te estaba diciendo que sí, eso que tú mencionaste de salir de la manada, que es como una intención, pero es tan difícil para mí salir de la manada porque hay cosas que tengo de lo obvio, de lo grueso, me doy cuenta, digo, a ver, esto no quiero, esto sí, esto me acomoda, aunque sea totalmente domesticado, no importa, pero como un poco de decisión, aunque no sea, ¿no? Como no sea, pero hay cosas que como que no me doy ni cuenta, ¿no? Y cuando me doy cuenta digo, a ver, estoy aquí metida en que ni quiero, ni me interesa, pero es como una compulsión, repetición o lo que sea, ¿no? Claro, por eso todo lo creativo es tan sumamente importante, porque en lo creativo y en el teatro uno necesita empezar sí o sí
con una energía que ya no es la energía cotidiana, necesita de una intensidad para pasar el umbral de lo correcto y entrar en el ditirambo de la locura. El ditirambo de la locura donde uno puede empezar a expresarse de maneras no usuales. Puede empezar a decir cosas, a nombrar cosas que suelen estar en la sombra. Puedes empezar a expresar emociones que tal vez están súper contenidas en las distintas partes del cuerpo, que luego al no ser expresadas se han convertido en malestar, en enfermedades, en lo que sea. Entonces, ¿para qué la creatividad? Y en ese caso, ¿para qué el teatro? Para entrar en un lenguaje que no es el lenguaje de lo común, es el lenguaje de lo extraordinariamente atrevido, arriesgado y loco. Salir de lo que vives habitualmente es la propuesta que hace el teatro, ¿no? En el teatro tiene que haber conflicto, tiene que haber oposición, tiene que haber oposición con el otro, conmigo y con la situación. Si hay enfrentamiento, si hay conflicto, entonces dentro del teatro decimos estamos en armonía. Cuando no hay conflicto, en el teatro decimos estamos en desarmonía. La armonía en el lenguaje creativo y teatral es entrar en esa locura dionisíaca donde te permites en los tres planos, mental, emocional, corporal, expresarte, entrar en contacto con un lugar que no sabes cómo vas a vivir, que dejándote vivir aparecen, afloran aspectos de uno que son representativos de la humanidad, que uno cuando está receptivo puede estar como percibiéndolo desde cosas que ha soñado, cosas que nunca ha vivido pero las ha leído, cosas que vienen de nuestro pasado, cosas que son parte del colectivo consciente e inconsciente, no te pertenecen a ti, te pertenecen a la humanidad de hoy, de ayer y de antaño. Entonces ahí, yo por eso es tan importante, claro, para mí es mi vida, pero para la salud del hombre y de la mujer, por eso viene desde el principio de los tiempos, desde el inicio de los hombres y de las mujeres, mostrar las cosas que pasan desde un lugar donde la razón no sea lo que rige, que la lógica no sea la explicación, sino el vivir, acrecentarse en el vivir y morir, porque es un constante vivir y morir en lo creativo. Si te dejas entrar ahí. Sí. Sí, yo lo vi así, o sea, como que es una desestructuración, ¿no? Esa es una, sí, y luego también a mí específicamente en este de Pecado y Placer me pasó que después de como de una conciencia de mi personaje, veía yo afuera de mi personaje un precipicio, yo decía, o sea, si no soy yo este personaje construido, ¿qué soy, no? Como redescubrir que soy afuera de eso mismo que yo ya creé a partir de todas las convenciones y todas la educación, la religión, todo eso, ¿no? La misma vida, las decisiones, no sé. Pero es fuerte también ver eso, ¿no? Como sí, como poner otros ojos a ti misma, ¿no? Bueno, otros ojos, fíjate, en las dionisíacas, en estos rituales que se hacía ya en los griegos, ¿no? Hay una cosa bien interesante. Dice, todos entraban en una locura, pero siempre sabían que estaban en esta locura, siempre sabían que estaban con esta máscara. Y yo te pregunto, cuando uno va borracho, ¿sabe que va borracho? Sí. ¿Sabe? Claro, sí. Claro. Uno no pierde nunca el relato de lo que está viviendo. Entonces, cuando uno entra en la locura,
entra en la locura con unos parámetros, evidentemente, pero cuando entras en esta locura hay como una caja de sorpresas, una caja de Pandora que se abre y entonces entiendes cosas. Ah, eso lo heredé de mi abuela, fíjate lo que decía mi abuela y sigue estando presente aquí. Bien, gracias, ya me hizo el servicio. ¿Qué quiero yo ahora? ¿Cómo necesito entenderlo? Si se presenta, es que la vida me está diciendo hay otra manera de comprenderlo. ¿Será que yo ya estoy para comprenderlo, vivirlo de otra manera? La vida te llama y tú tienes que... No. Tú puedes responder, aprender a vivir lo que se te ha aparecido, lo que se te hace forma, y lo puedes cambiar de fondo. Es decir, puedes modificar esa manera de entenderlo, de vivirlo. Por eso hay que perderle el miedo a la locura creativa. Hay que hacer ese acto como de desdoblamiento. Fíjate, Guadalupe, volver a quienes somos. Tenemos tantos años de antigüedad y de práctica que es tan fácil volver ahí. Lo que es difícil es salir de aquí. Y no salir de aquí, sino salir del concepto de que uno es un número reducido de personajes. No, uno es un número inmenso de personajes. Cuantos más puedas abrir, cuantos más puedas actuar, cuantos más puedas expresar, más capacidad de relacionarte con el otro tendrás. Porque si yo digo, no, yo no soy, en mí no existe la traición, yo no traiciono. ¿Cómo que tú no traicionas? No hay ningún ser humano que no traicione. Que yo no me doy cuenta que estoy traicionando o me traiciono, seguro, porque tengo este punto ciego y entonces lo veo en ti, pero no lo veo en mí. Cuando lo puedo ver en ti, ya tengo un camino de conciencia que puedo rebotar y ver que lo pongo en ti, esa famosa proyección, cuando es una parte mía que se me hace difícil de ver y por eso se le llama punto ciego. Pero en el teatro hay más licencia para poder ser un traidor, para poder ser un castrador, para poder ser un salvaje, para poder ser un apasionado. La licencia de experimentar la vida es distinta, es distinta. Por eso yo creo que es el placer de poder existir en condiciones, en expresiones distintas, temidas, rechazadas, no queridas, por el mero hecho de pensar que eso te hace mala persona o buena persona, porque el bien y el mal siguen imponiéndose en lugar de la humanidad. La humanidad somos todos, todos, y somos todo, todo y todos. Es fácil decirlo, pero y ahora es un momento que hay mucho miedo. Sí, sí. Mucho miedo. Y salirse de las reglas, salirse de lo común, salirse del patrón. Yo creo que hay mucho miedo, pero también hay mucho deseo de cambiar, porque siempre está la polaridad. Hay mucho miedo de mostrarse, mucho miedo de que las cosas con la muerte que rodea, pero también hay mucho deseo de que se mueran muchas cosas para que nazcan otras, como lo que hablábamos del sexo. Uh-huh. Sí, hay yo también siento eso, ¿no? Como hay una búsqueda, bueno, siempre ha habido, yo parece ser, pero como de libertad, ¿no? De poder ponerle un poco de luz a lo que somos, ¿no? Porque antes era mucho más repetido el modelo, ¿no? Como de eso que dices tú, que me lo dijo mi abuela y está bien. Y entonces voy haciendo lo que me dijo mi abuela, pero luego dices, pues estaba bien para ella a lo mejor, pero no está bien, como un poco de cuestionar todas esas cosas y creencias y me sirvió hasta aquí, pero ya no me sirve, no sé cómo, sí, y claro, también, porque a mí misma me pasa de repente esta cosa de que digo, híjola, ojalá y estuviera lo bueno y lo malo para que yo me agarrara, porque a veces es como mucho
como que me pierdo, me enloquezco, aunque en la vida, en la vida misma, ni siquiera en el teatro, ¿no? Como en los, no sé, en los pensamientos, no sé qué yo, pero como que esa estructura tan rígida luego parece que te sostiene, ¿no? O parecía que a mí me sostenía. Entonces es una, como tú dices, va también pero sabes, a mí me da tranquilidad esto de que tenemos tantos personajes, ¿no? Porque como que hay una lucha por estar buscando uno y quitarlo. Y no, como que yo no puedo, ¿no? Caigo en otro y en otro y en otro, sí. Bueno, la conciencia de cómo actuamos es un camino ilimitado, ¿no? Pero, em, ¿cómo decirlo? Es que esto del bien y del mal, ¿por qué tiene que haber bien y mal? ¿Por qué tiene que estar mal? En una época tan cínica como ahora, que tan cínica porque se dice voy a hacer y haces lo contrario. Vamos a cuidar de la naturaleza y lo hacen las grandes eléctricas. Hay guerra en Ucrania, pero no se habla de paz. Entonces, si es un momento totalmente cínico, no nos podemos plantear que tal vez estos conceptos de bien y mal hay que ver cómo enfrentarlo, verlo desde otro lugar. Podría ser que hay cosas que están equivocadas y cosas que están más acertadas. Podría ser que uno necesita ir de un lado y de otro para aprender. Pero ¿por qué tiene que estar estigmatizado pecado y mal y bien? Todo eso tendría que ser parte de un aprendizaje. Porque hay que vivir debajo del dedo juzgador que te castiga para siempre y estás siempre con esta doble sí, con esa doble faz de si eres bueno o eres malo. ¿Pero qué es eso de ser bueno o de ser malo? Por eso es tan importante lo de matar al animal, porque si fuéramos animales, ¿verdad? Si tuviéramos un instinto animal más abierto, tal vez esto del bien y del mal iría más con la naturaleza. Y entonces habría cosas en la naturaleza que podrían ser comprendidas desde otro lugar. Yo siempre pienso que en los primeros humanos vieron a los animales pelearse y entonces debieron pensar que la única manera de vivir era peleándose, ¿no? Porque parece extraño, como decía Claudio, que en la mitología griega todas las diosas y los dioses son tremendamente violentos. No se pudo pensar como que lo de los animales nos lleva a comprender y a vivir con la naturaleza, pero sobre las cosas, claro, pero lo de pensar se ha estimulado poco, ¿no? Eso de pensar, ya piensa alguien superior por ti. Entonces, si alguien superior va a pensar por ti, mejor dictemos unas leyes, mejor dictemos una manera de seguir, como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El mundo está cambiando tanto, están pasando tantas cosas y parece que cada vez hay menos creatividad y más autoritarismo. Uh-huh. Es increíble, ¿no? Porque estamos yendo hacia el autoritarismo, como que después de como que México, bueno, muchísimos países, muchísimos lugares estamos yendo como hacia ese autoritarismo específico que dices, qué chistoso que, ¿cuál fue cómo fue cómo te diré, cómo fue de dónde surge que de repente habiendo avanzado, según, por ejemplo, con lo del aborto, ¿no? Habiendo avanzado y habiendo como dándote cuenta de lo que pasaba cuando el aborto no estaba permitido, de la cantidad de mujeres que se morían, de todo lo que pasaba. Entonces regresamos, pero como, ¿cuál fue la cuerda que sonó? Que es lo mejor es regresar. Es que como
como que no. Yo pensé que íbamos hacia otro lado, ¿no? Bueno, estamos pensando en común. Yo creo que tiene que ver también con el sistema capitalista, que cada vez está más de capa caída, que ya no se aguanta y sin embargo los pilares de la sociedad siguen en manos de los mismos que crearon la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que están en lo que está ocurriendo ahora. Entonces, como hay que crear hijos para la guerra, hay que crear hijos para sostener este sistema y como la gente, como está pasando en España y en el resto de Europa, los jóvenes dicen yo con estas condiciones no voy a trabajar, prefiero comer menos, hacer alguna cosa, no tienen camareros, no tienen gente en las aerolíneas, no. ¿Por qué? Empieza a haber una gente que dice, no, otra vez de esclavizarme, no. Entonces ya se están esclavizando, aumentando las horas de trabajo con todo eso de trabajar desde casa, ¿no? Que esto se ha ido, y con todas las cosas que uno tiene que hacer para poder sobrevivir, que entonces dicen, pues hay que imponerse ante la posible crisis, ante que todo se va cayendo, mano dura. Cuando todo se cae, mano dura, cuando todo se cae, caridad y no leyes, o no derechos, caridad y no derechos. Cuando todo se cae, teatro para entretenerse, pasarlo bien, no entender nada porque nada hay que entender, solo hay que reír y llorar y reír y llorar y ya, con eso ya va. Vamos a darle de comer a la ceguera colectiva, un poco más, un poco más. ¿Y ahora qué? Claro, ahora ya los espectáculos tienen que ser música, baile, texto, vestuario, escenografía, todo, toda la parafernalia, para entretener, porque claro, como todo se va a pique, entonces mejor, atamos todo bien atado, los entretenemos adormilándonos, cambiamos caridad por derechos, cambiamos libertad por esclavizarse en el trabajo. Cuando uno va a pique, mano dura para salvarlo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Será que en la base ya empieza a haber rumor de que algo se está cocinando, pero como todo va muy lento y vamos a ver para dónde, pero Sí. aquí estamos. Aquí estamos. Parece que el teatro, el placer y el pecado, hablamos de todo esto social porque todo eso tiene que ver con eso, porque todo tiene que ver con las leyes, con las políticas, con las religiones, y el teatro no está exhorto de esto, está incluido. Todo eso tiene que ser parte para poder pensar desde lugares distintos acerca de las situaciones, ¿no? Es un foro, es un arte para plantear cosas de distinta manera de cómo se están viviendo. Es un lugar, la creatividad y el teatro surgió para preguntarse si las cosas van como tendrían que ir o se puede ir de otra manera, ¿no? Como... sí, cuestionarse, ¿no? Claro, cuestionarse, preguntarse, y todo eso haciéndolo con divertimento, con entretenimiento, preguntarse profundamente sobre las cosas, ¿no? Y no tiene por qué ser sesudo, ni tiene... Por eso yo creo que cada vez más todo lo creativo será más necesario, porque es tanta la sequedad que hay alrededor, con el estrechamiento que hay, ¿no? De cómo hay que vivir, todo lo que hay que hacer para poder vivir, cómo tener un lugar para estar, y uno tendrá cada vez más necesidad de desparramarse. Bueno, esta es mi esperanza. Sí, sí, yo también creo, ¿eh? Y sí, yo también creo que lo creativo salva. Lo creo firmemente, lo veo, además, lo veo, ¿no? Lo veo en No el sé si salva, pero sana. Sí, yo digo que salva. Bueno,
pero bueno, pues sí, Está sí. bien. Para mí es sanar, ¿no? Como... Sí, sí, pero sí, yo lo voy viendo también como el descubrimiento, ¿no? De nosotros mismos a través de lo creativo, ¿no? A través de pues esto, del teatro, del clown, de la música, de estar en contacto con el cuerpo. Nosotros este fin de semana tuvimos un módulo con Charlie de cuerpo y es increíble que con que tengas el tiempo, o sea, ya estuvo súper, súper profundo y interesante, pero además con que tú tengas como el tiempo de bajar al cuerpo, de la conciencia de bajar al cuerpo, hay tantas cosas que te dije, que están ahí, ¿no? Y es tu cuerpo y lo traes puesto y siempre está como una... Yo siempre, todos mis movimientos son con la intención de, ¿no? No es como el contacto por el contacto, no sé, pero estuvo súper interesante y yo sí también creo que lo creativo sana, sí, también. Claro, y esto de recuperar el pensar con el cuerpo, ¿no? Que no es la cabeza la que piensa, sino el mover, porque todo es movimiento y el cuerpo tiene toda nuestra historia y todo teníamos células que vienen de muy antiguo y volver a mover, a expresar, te da otras maneras de poder pensar, ¿no? Eso de pensar con el cuerpo creo que es un gran qué y todo lo expresivo ayuda a que esto que vaya por ahí, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, o sea, que vengan al módulo. No, yo creo que es una invitación a que realmente en grupo es donde uno se puede atrever más. Vuelven a renovarse los pactos con uno mismo, vuelve a renovarse el hecho de lo que decía Buber, ¿no? Yo nací y vi a los que venían a verme y así fue cuando empecé a ser yo. Y aquí renuevas de nuevo, ves a los demás y te vuelves a recomponer, a acrecentar, a aumentar. Es un ejercicio como la fuerza del grupo de poder replantearse, atreverse, a arriesgarse, a enloquecer para poder de nuevo renombrar, pensar en lo que ha ocurrido, qué ha aprendido uno. Y yo creo que como están las cosas en el teatro, yo creo que en estos lugares que no tienes que dar un resultado es donde pueden erupcionar. ¿Cómo es? Sí, Los no sé volcanes que no sé, hacen sí, hacen erupción. erupcionar como desde dentro, ¿no? De volver a poder sacar el fuego de la vida, de poder volver a mover las entrañas, de poder a ver que este fuego va a modificar y que habrá cosas que tienes que soltar y que ver que el otro suelta cosas, que el otro puede decir o expresarse de maneras distintas, hace que uno vuelva a creer en uno y en el otro, porque tiene que ver con actuar, es como esa célula espejo, ¿no? Esta neurona espejo, esta neurona espejo, que uno se hace al otro y el otro al uno, ¿no? Y que lo que a mí me pasa tú lo puedes percibir y a lo mejor yo te estoy actuando una parte que tú no has podido mirar nunca y la ves y dices, jo, la estoy mirando, la estoy escuchando y me está pasando algo. Y soy de las que meto eso en el armario, ¿no? Se dice que en el teatro, y esto lo decía Peter Brook, ¿no? En el teatro uno puede escuchar, mirar, entender a personajes que en la vida odia, que no los puede ni comprender, que no puedes ni 2 minutos delante de ellos,
En el teatro puedes estar escuchando, viendo y encima recibiendo maneras de vivir y de morir que tú tal vez en la vida real ni por asomo te atreves a Sí. plantearte, ¿no? Sí, 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 sí. Y que como que al integrarlas, o por lo menos al observarlas, o al, ¿cómo te explico? Como al experimentarlas, como que te crece el autoconcepto, ¿no? Ya no nada más el del otro, sino el tuyo, ¿no? Como que dices, ay, ahí estaba, como que sí, como tú dices, sentí, ¿no? Algo que yo no había pensado que hubiera sentido haciendo esto o viendo esto, ¿no? Sí, amplía, como que le da alas a nuestro concepto, ¿no? Sí, y sobre todo eso, ¿no? Que puedes estar delante de lo que más niegas o más detestas. Y dices, bueno, si lo puedo ver, lo puedo escuchar, ¿qué hay en mí de todo eso? ¿Qué hay en mí que reniegue yo tanto de eso? Ahora que lo veo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Dónde estoy entorpecida con todo esta mirada tan restrictiva, ¿no? Esa cosa de nuevo del bien y del mal? Esto siempre ha sido malo para mí. ¿Y qué hace que tenga que ser malo si lo he visto aquí y me ha hecho comprender algo, me ha hecho entender? Por eso también lo creativo es importante, porque se atreve a salir de esta norma generalizada y universal de que hay que ser bueno y hay que portarse bien. Entonces, el teatro te abre el escenario y dice, vamos a enseñar todas las sombras que a lo largo de la historia hemos visto, porque claro, yo asesina no. ¿Cómo voy a ser yo una asesina? Sí, pero en los sueños asesina a veces. O miro las películas de asesinato. ¿Y qué estoy asesinando? No sé, una asesina yo, evidentemente que no soy. Pero bueno, a veces me corto las alas por aquí. Por a veces hago de esto que parecería una cosa singularmente mía, por el principio de el miedo a quedar mal, asesino mi propia intuición. Es decir, no tiene que ser solo la imagen de matar a otros, sino cómo estás haciendo eso contigo. Claro. Entiéndenme, evidentemente que estoy hablando de espacios distintos, pero que la intención es esta. Sí, sí, ¿No? sí. Y en el teatro dices, vamos, todo eso hay que explorarlo, todo eso es un mundo a explorar común a todos, porque si no fuéramos tan asesinos, no tendríamos las guerras que tenemos, ¿verdad? Si no fuéramos tan asesinos, no tendríamos los líos en las fronteras con los inmigrantes que tenemos, no permitiríamos que hubiera gente que no puede comer, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Algo de eso hay que poder sacar, porque no estoy excluida de ese comportamiento que se está dando en mi país, en el país del otro. Somos partícipes del mundo que tenemos. Entonces, más nos vale empezar a ver que el placer, tal vez en lugar de ser un placer solo basado básicamente en lo sexual, sería el placer de amarse a uno mismo. ¿Y cómo uno se ama? Pues reconociendo, oye, mira, no estoy haciendo nada para parar eso que está ocurriendo, que es una injusticia, un maltrato. No hago nada. Entonces, si no hago nada, voy a ver qué hay en mí de todo eso. Y en el teatro tienes el lugar para crear una buena escena y empezar a comprender algo más de por qué te quedas quieta, qué miedo profundo hay o qué convicción hay. Y no es que luego vayas y vayas a salvar algo, pero tendrás un criterio que tal vez hasta ahora no tenías sobre lo que es el placer y sobre lo que es el pecado. Sí, 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 sí. Todo sí, estoy totalmente, no lo sé como tú, pero ¿Y lo dónde pienso. está la controversia? No hay conflicto, se ve que esto no es teatro. No, esto es una charla, un pensar en común.
El teatro lo vamos a tener esta semana que viene y la siguiente. Sí, Y, sí. y está rico cuando los picantones mexicanos se dejan crear y se dejan salir un poco de lo conocido y se atreven a ir a lo desconocido. Hay una alegría. mm, claro, hay tanta cultura de muerte que también hay una alegría de fondo que a mí me sorprende mucho en México. Sí. Mucho me sorprende. En España es distinta la cosa. La alegría viene de otro lugar, pero en ustedes yo creo que eso de tener tanta cultura de la muerte, que en un punto es tan sano, también da mucha posibilidad a la creatividad. Por eso tenéis la artesanía que tenéis, porque de alguna manera la vida y la muerte están mucho más juntas. Va entrelazado como los tejidos que hacen y como las artesanías que hacen. No sé, esto daría para otra manera de pensar, pero yo creo que el placer está y el pecado ha estado muy tomado por conceptos que ya no van, Sí. por maneras de pensar y de vivir que se han quedado obsoletas y que ahora en este momento de crisis está emergiendo como una necesidad de volver a plantearse conjuntamente qué otras maneras de vivir la vida, de apreciarme a mí, apreciar al otro y salirme de lo establecido y buscar mi singularidad, porque tampoco soy tan distinta que tú, pero sí que tengo mi singularidad. Mientras me peleo contigo para ser distintas, ya voy en contra de mi manera de vivir o de saber vivir o de aprender a expresarlo. Ujú, ujú. Claro, claro. Sí, yo también creo, y yo sí, yo veo mucha, bueno, por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho CAE Empresa, por ejemplo, yo veo muchísima represión en los hombres, por ejemplo, que son muy, bueno, que es un país de machos y que es el patriarcado así como en todas partes, pero como que yo soy parte del mexicano, ¿no? Pero luego pones a los hombres en estas, por ejemplo, cada empresa que trabajas con la empresa y hay pero hasta física, hay una poquísima movilidad física, pero poquísima. No hay la posibilidad, es una cosa así, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que sí, como experimentar otros movimientos, otra manera de estar, sí, eso que tú dices, conceptos que se quedaron atrás y que podíamos enfrentar de otra manera, ¿no? Con nuestra riqueza y nuestros propios parámetros, ¿no? Claro, pero uno tiene que ponerse en juego uno mismo, porque lo divertido en los talleres es que uno empieza a hacer movimientos y cree que estos movimientos son muy personales y que son muy creativos. Y uno le dice, mirad alrededor, hay tan poca expresividad distinta unos de otros. Uno vive idealizado de sí mismo. Uno cree que uno es, ¿qué sabe qué? La verdad, plásticamente hablando, no hay tanta diferencia entre unos y otros. Pero eso tiene que ver con eso mismo que decíamos del instinto. No hay el placer de haber aprendido a moverte con el cuerpo, a expresar con el cuerpo, a sentir con el cuerpo, ¿no? Hay como eh, cuidado, cuidado, no te salgas porque quienes se han salido del camino lo han pasado mal, hay que aguantar ahí, hay que aguantar, no estar, salirte de lo normal, de lo lógico, racional y establecido, pagas un buen precio, ¿eh? Pagas un precio. Pagas un precio. Yo lo sé por mí y tú lo sabrás por ti y cada uno lo sabrá por lo suyo. Y mantenerse ahí, pues requiere de aprendizajes, de darse cuenta que lo que me está pasando a mí
tal vez si estoy en grupo con gente que también comparte, que ha vivido pues lo difícil que ha sido salirse de la regla familiar o de la regla del pueblo, de la regla de la empresa o de la regla del teatro, sostenerse en un lugar donde no es lo convencional, la factura es de una necesidad de luchar fuerte. Y eso no está tan incentivado, la manera de luchar. Por eso digo que trabajos en común y en creatividad y en renovar todos estos conceptos, me parece que es un trabajo que muy necesario para todos. Y hay quienes lo pueden hacer y hay quienes no lo pueden hacer. Y al menos los que no lo pueden hacer, que los que pueden hacerlo puedan contribuir a compartirlo, a generarlo, a mirar al otro desde ese lugar en el que yo estoy con posibilidad de aprender y tú no lo puedes hacer, pues al menos yo mirarte de una manera distinta que tú recibas que yo estoy aprendiendo algo. Pues sí. Pues sí. Todo, otra vez todo sí. Bueno, pues entonces, ¿qué más? Entonces. ¿Cuál sería nuestra conclusión? ¿Cuál sería nuestra conclusión? Pues la conclusión, no sé si hay conclusión, pero que la necesidad de salirse de las reglas que nos aprietan tanto y de este momento donde la cosa es cuidado que contaminas, empezar a volver a generar la confianza en uno, la confianza en el otro y que hacerlo desde un lenguaje teatral, en este caso creativo, donde salirse de la regla y entrar en paisajes desconocidos, llenos de locura de vivir, de sentir, de expresar, de mover, de hablar, de compartir y hacerlo en grupo, yo creo que este es el picante. Que esta es el volcán que hay que volver a dejar que salga, ¿no? A hacerlo en común. Sí, sí. Sí, yo otra vez sí. Bueno, no hay ninguna pregunta porque hay muy poca gente, ¿no? No, no hay ninguna pregunta, pero luego lo dejamos ahí antes había más gente porque la gente no trabajaba, pero ahora como trabajan, claro. Pero lo dejamos en la página y ya la gente lo ve y ya nos preguntarán lo que nos tenga que preguntar por particular. Mira, dice Ley Macros, a veces pienso que es querer movernos desde el concepto sin integrar el sentir. A veces pienso que es querer movernos desde el concepto sin integrar el sentir. Claro, todos son conceptos. El concepto de hay que expresarse, ya el hecho de pensar que hay que expresarse, ya uno no está abriendo el campo, pero luego tiene que, como decías tú en el seminario, en el taller que habéis hecho este fin de semana, ¿no? Una cosa es moverse y la otra es sentir con lo que se está moviendo, es vivirme moviendo, verme moviendo, jugar a moverme, no a moverme conceptualmente. Bueno, a lo mejor tienes que empezar así para romper la barrera. A lo mejor tienes que poderte reír de ti y decir, mira, ya estoy siguiendo lo que yo creo que es moverse. Uno tiene que empezar a tratarse como un buen idiota, pensando que lo va a entender todo y lo va a hacer bien otra vez, ¿no? Como volverte a reír. Si yo pensaba que me estaba expresando, y resulta que miro y veo que pues el panorama no discrepa mucho de lo que estoy haciendo. Mira que seré idiota de pensarme que yo soy, vete tú a saber qué, ¿no? La capacidad de reírse de uno mismo. Eso sí, que es tan difícil y tan fácil de decir. Sí. Dice María Regina Castro Catalina. Muchas gracias, Catalina y Guadalupe. Abrazos desde Uruguay. Muchas gracias. Desde Uruguay. Ajá. A ver si tenemos nuestro público, aunque sea 2. Desde Uruguay, está bueno.
Pues gracias, Catalina. Siempre me encanta platicar contigo porque eres una apasionada, una mujer apasionada. Y eso es padre, como que me contagias, ¿no? Es todo lo... Quiero como... A veces cuando tú hablas y te apasionas, yo quisiera como aprendérmelo, no sé, como una cosa como entrar a lo que dices, ¿no? Me gusta mucho tu parte apasionada y me queda clara también, o sea, no tan accesible a veces, pero clara, la entiendo, ¿no? Entonces, Y me muchas gracias. aviento porque siento confianza, a veces digo, bueno, en esa confianza seguro que he dicho alguna barbaridad, pero no, también ha sido un momento de poder decir, así que lo importante es saber que uno está pensando en común, en voz alta. Darse el permiso de pensar, expresarse en voz alta, ya es. Yeah. Pero Ya yo no es. oí ninguna barbaridad, no sé si estoy yo para decir si son barbaridades. Bueno, Me seguro que... convenciste, digamos que me convenciste. Bueno, pues ya es, ¿no? Ya esto ya cumplió con, no sé si convencerle, pero hemos pasado un rato pensando y expresando y jugando y atreviéndonos, que esto es Sí, lo que satisface, ¿verdad? sí, 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 Que sí, da sí. placer, esto da placer. Eso da placer, sí, sí, una conversación así que despeja dudas o que entras en otras nuevas o que abre mundos, a mí sí me da placer. Ujú. Pues qué bien. Sí, pues gracias, Catalina, ¿eh? Y gracias a ti por empujar que el CAE siga y se pueda dar también los cursos y que se anime la gente. Sí, que se anime la gente, ¿eh? Y gracias a Isa y ojalá y que entre mucha gente a los... La verdad es que sí, ojalá y entre mucha gente al taller porque a mí me sirvió, o sea, yo empujo el CAE siga porque creo en lo que pasa en el CAE, o sea, lo veo como, como un lugar que sí funciona, que la gente encuentra, que los buscando hace modificaciones, entonces ese es como el motor que yo tengo para seguir diciendo vengan, porque la verdad es que sí funciona, ¿no? Sirve, por Pues eso. para que siga así, que siga. Que siga, que siga. Que siga. Gracias, Catalina, ¿eh? Y que tengas buen viaje. Y tú también, que nos cruzaremos por los aires. Exacto, ahí nos cruzaremos por los aires. Que Con te todo el vaya. cariño para ti, para Isabel y para Gabo. Gracias, muchas gracias. Chao. Adiós. Anímense. Adiós. Adiós.